Hola, esto es Historia con la profe Eliet. Hoy vamos a referirnos, como lo habíamos prometido, por lo menos a empezar el tema del trabajo de los mineros y la importancia que esto tuvo para la compañía. Definitivamente el minero es el personaje central de esta historia. Sabemos que llegaron distintas oleadas de inmigrantes de distintas partes del mundo porque la voz se corrió rápidamente de la fama que fue adquiriendo el desarrollo y la gran riqueza de las minas de Avangares. Lógicamente que se necesitaba gran cantidad de mano de obra, mucha de ella muy especializada, sobre todo para trabajar en algunas labores asignadas, especialmente en lo que se refiere a las líneas eléctricas, también al telégrafo, al funcionamiento de las locomotoras, del andarivel y al establecimiento de lo que iba a ser las grandes galerías y pozos en los cuales se iban a explotar las minas. Todos esos trabajos, cada uno de distinta categoría, lo vamos a estar viendo quizá en el próximo número, porque ahora nos vamos a referir a dos aspectos muy importantes. Dado que al llegar tanta población de mineros a las distintas áreas de las minas, sobre todo a la sierra, se dice que aproximadamente en las épocas de mayor auge llegaron a emplearse hasta 3.500 hombres trabajando en las minas. Eso sin contar a todos aquellos que llegaban y eran prácticamente de paso, porque dependiendo de la temporada, algunos que eran trabajadores en las haciendas ganaderas de Guanacaste dejaban sus trabajos para llegar al laboreo, sobre todo en la época de mayor auge, cuando más se necesitaba mano de obra no calificada en los trabajos dentro de los túneles o en la configuración de esos túneles. Ellos llegaban porque habían mejores ofertas de salario, pagaban mejor en las minas que en los trabajos asalariados en las haciendas. Pero también cuando había época de cosecha, podemos decir, de la ganadería, cuando estaba el ganado cimarrón para ser recogido, cuando venían las fierras o era temporada de salinas en la costa, también iban a trabajar allá. Entonces había cierta condición específica que había que atender en los mineros que llegaban a trabajar. Una de ellas, muy importante, fue el establecimiento de un hospital. El hospital era algo muy necesario porque frecuentemente ocurrían situaciones o accidentes en los cuales se necesitaba que hubiera una persona calificada en el aspecto de la salud para atender esas emergencias. El primer médico que llegó al Hospital de la Sierra fue el doctor Edgar Montealegre. Era un médico graduado en Europa de gran prestigio y que deben haberle ofrecido un salario muy bien remunerado para aceptar venir a trabajar a las minas de Avangares. En algún momento posteriormente, cuando ya se configuró la municipalidad del cantón de Avangares, también se le pagaba para que viniera a atender una vez cada 15 días a la población en las juntas de Avangares. El doctor Montealegre tuvo un gran prestigio entre los mineros porque él fue de un carácter muy humanitario, lo cual hizo que ganara el corazón de las personas que habitaban en esas zonas mineras. Él atendía de todo tipo de emergencias e incluso practicaba operaciones en las instalaciones de un gran hospital que era una edificación de madera que se construyó en una de las laderas de lo que actualmente es el Ecomuseo de las Minas de Avangares y donde cerca, mucho después, se va a instalar también la primera escuela. Eso es muy importante porque significó que la compañía estaba pensando en ver cómo se podía atender esa necesidad urgente en la época o en el momento en que se necesitara. Respecto a esto, por ejemplo, tenemos una pequeña referencia a algo que hizo el doctor Montealegre en el Hilo de Oro.
Dice que estaban algunos mineros trabajando en la mina Tres Hermanos, estaban barrenando dentro de un túnel cuando en ese nivel, que era el 4, se produjo un accidente y uno de ellos, que era de apellido Solís, Joaquín Solís, dice que resultó afectado. Su cuerpo quedó sepultado entre rocas, tierra y lodo. Había algunos desbancos tan calientes que los mineros, a falta de guantes para coger las máquinas o los barrenos, se envolvían las manos en trapos o en sus propias camisas. El sudor de sus cuerpos les empapaba los zapatos y en el suelo se iba formando un charco. Esa mañana, en el nivel 4, con José Rodríguez, el tenedor de libros, me correspondió atender a la salida del Pozo General a Joaquín Solís, que se quejaba lastimosamente. Entre los dos le limpiamos la pierna y el pie y le pusimos yodo, la única medicina con que contábamos. Después le aplicamos vendas bien apretadas para detener la hemorragia. Un minero le trajo medio vaso de chirrite, que es el mejor anestésico para estos casos. Lo pusimos en la silla del andarivel y lo enviamos al hospital de la Sierra acompañado de 2 mineros. Lo atendió el doctor Montealegre, médico y cirujano de la compañía. Tuvo que amputarle el pie que tenía deshechos. Con otros amigos fuimos a verlo al hospital y Joaquín nos dijo: ¿y ahora, sin mi pie, cómo bailaré? Porque Joaquín era un gran bailarín. 2 meses después del accidente volvió a Tres Hermanos Joaquín Solís y desde el día de su llegada le llamaron los mineros el Renco Solís. Ese es uno de los ejemplos del trabajo que realizaba el doctor Montealegre. Saben que aquí en las juntas donde yo transmito está el hospital que antiguamente se llamó Unidad Sanitaria. Es el centro de salud y lleva por nombre el del doctor Edgar Montealegre como un reconocimiento al trabajo que hizo durante muchos años en esta zona de Avangares. Contaban que cuando el doctor Montealegre se trasladó para San José, en la sierra él vivía con su esposa, con su familia. En agradecimiento, todos los mineros vinieron a dejarlo a las juntas y a la esposa la trajeron en una silla de manos. No permitieron que viniera a caballo, sino que ellos mismos la trajeron como una muestra de todo el agradecimiento y la solidaridad que sentían los mineros con ese destacado galeno. Otra de las instituciones a las que no digamos que institución, es algo muy importante también en aquel momento de la compañía, que fue el comisariato. Antes que una escuela hubo comisariato. Para la compañía, el comisariato era una manera de asegurarse que los mineros también tuvieran que depender en cierta medida de la misma compañía y que su salario en gran parte fuera también dejado en manos de la compañía por medio del comisariato. El comisariato era una edificación en la cual había expendio de todo tipo de abarrotes necesarios. Había también tienda con la ropa y los zapatos que ocupaban los mineros o cualquiera que fuera a comprar en ellos. Había panadería y había también carnicería. El comisariato es, podríamos decir, lo más cercano a un supermercado de la actualidad en la dimensión adecuada. Entonces, el comisariato era algo totalmente desconocido en la zona y que significó para los mineros una manera de encontrar cómo suplir sus necesidades, porque la compañía no permitía que llegaran a comprar a las juntas, que era el lugar donde se estaban estableciendo, debido a esa prohibición, los comerciantes que empezaban a llegar de otras partes, especialmente chinos y libaneses, que en ese momento fueron los que empezaron con el comercio en el pequeñito pueblo de las juntas que se empezó a conformar.
esa condición de que la empresa no permitiera el comercio va a hacer que el minero se sintiera atado a la compañía. La compañía en sus inicios incluso llegó a tener sus propias monedas de circulación, que sin embargo no hemos podido encontrar ninguna para poderlas mostrar, pero tuvieron ese sistema y también de un tipo de etiquetes, aunque posteriormente también utilizaron el sistema de libreta en el cual les anotaban lo que ellos compraban para rebajarlo posteriormente cuando les iban a pagar su salario. En el comisariato se expendían todas las mercancías que eran importadas especialmente de Inglaterra y de Estados Unidos, porque la compañía, recordemos que tenía el privilegio de que no pagaba por las importaciones ningún tipo de impuestos. Además, todo lo que eran vegetales y también lo que era la carne eran hechos prácticamente sembrados y cuidadas las reses en las haciendas que tenía la compañía. Eso le facilitaba grandemente las ganancias, que eran al 100%, podemos decir. Por ejemplo, llevaban la carne de 3 haciendas: de la hacienda Las Mesas, de la Irma y también de la hacienda que se llamaba El Botadero. Esa hacienda está muy cerca a las instalaciones de lo que es el centro de las juntas, y ahí se engordaba el ganado y las mulas, que eran las que transportaban el oro hacia el puerto de Manzanillo, y que también utilizaban los norteamericanos cuando salían hasta el puerto de Manzanillo. Eso de la hacienda del Botadero tiene una historia muy bonita que otro día les vamos a contar, porque era casi parte de la idiosincrasia de las juntas, porque quedaba a escasos metros de lo que ahora podríamos decir es el puente sobre el río Avangares, en lo que actualmente se conoce como el barrio La Gloria. El comisariato, les vamos a mostrar una fotografía del comisariato que había en la sierra, pero comisariatos también había en Tres Hermanos, en Gongolona y en la mina Boston. Incluso en Gongolona hubo 2 comisariatos. En la primera etapa de la explotación de lo que es el comisariato, la compañía ejercía total control sobre el comercio que se hacía en ella, y era prohibido a los buhoneros o vendedores ambulantes llegar hasta las minas a comerciar. En la junta sí era permitido, pero los agentes viajeros que llamaban, que eran de los comercios grandes de San José o de otras nacionalidades, toda esa mercancía le pagaban a Cañas 5 colones como derecho para llegar a comerciar. Pero en las instalaciones de las minas de ninguna era permitido que llegaran buhoneros, aunque algunos se atrevían a negociar con los guardias de seguridad que tenía la compañía para pagarles algo y que les permitieran ir de casa en casa para vender algunas de esas cosas. Es lo que ahora llamaríamos nosotros como unos polacos. Exactamente. En ese momento todo pintaba muy bien para la compañía, pero después de que empezó la decadencia de las minas, ya a principios de 1929 y en el 30, inició una nueva etapa en el comisariato. Ya los comisariatos fueron alquilados o arrendados por nacionales para poderlos explotar, y esto fue en la segunda administración de las minas, que se llamó la administración Gordon. Las compañías mineras entonces dieron en arriendo los comisariatos para que siguieran trabajando. Algunos de ellos fueron alquilados por Rubén Salazar y su esposa, quienes se dedicaron a explotar todos esos comisariatos y a comprar las mercancías en las juntas o en San José. Así podemos ver que el comisariato se convirtió entonces en toda una institución, pero además tuvo otra ventaja, de que era el centro de reunión de los mineros.
el centro de esparcimiento. En sus grandes corredores incluso se hacían bailes con marimba y muchos de los mineros pasaban sus mejores noches jugando dados en los corredores de los comisariatos. Entonces era un centro de reunión social también que tuvo para ellos un hondo significado. Es un ligamen abiertamente del minero con el comisariato y sobre todo con quienes los administraban, quienes los veían prácticamente como familia. La próxima vez vamos a ver un poco más sobre lo que fue la escuela y para empezar a ver ya ahora sí más de lleno los tipos de trabajo y explotación que hubo en las minas de Avangares.